Evangelio de San Lucas, en el capítulo de número 17, en el versículo de número 32. Dice así la palabra de Dios: acordaos de la mujer de Lot. Ahí está el texto de la palabra de Dios, un texto corto, mas una palabra de gran importancia. Un texto muy cortito, pero una palabra que habla mucho. Porque aquí Jesús está hablando, está haciendo mención de la mujer de Lot, cuando el Señor hablaba sobre la venida del reino, cuando se ha de manifestar la venida del Señor para buscar su pueblo, para arrebatar su iglesia, para llevar los salvos, para estar con Él para siempre. Y esta palabra el Señor ha colocado en mi corazón en esta mañana para nosotros meditar y hablar un poquito concernente a la salvación, porque esto es lo más importante, esto es lo más necesario para cada uno de nosotros, porque el principal motivo del Señor Jesús entregar su vida en la cruz del Calvario fue para salvar mi alma y para salvar tu alma, mi querido oyente. Entonces es muy necesario nosotros meditar y nosotros refletir sobre nuestra salvación, porque todas las cosas en esta vida, ellas son pasajeras, ellas pasan, ellas se terminan, mas hay una salvación muy grande, hay una eternidad que Dios, que el Señor Jesús ha preparado para los salvos, que sea para aquellos que en Él creen. ¿Y por qué el Señor Jesús está mencionando la mujer de Lot? El Señor Jesús estaba explicando a los fariseos y a los discípulos y todos los que estaban allí reunidos al respecto de la venida del Señor, de la manifestación del reino, sobre este evento glorioso que iba a ser la victoria final o la mayor victoria del pueblo del Señor. Jesús está explicando sobre la necesidad, sobre la importancia, sobre el compromiso y la responsabilidad de nosotros nos apegar, de nosotros nos afirmar, de nosotros buscar con mucha responsabilidad, con mucha fe, escuchar las palabras del Señor y obedecer y colocar en práctica, porque nuestra fe, ella no tiene que ser solamente una fe basada en recibir bendiciones. Nuestra fe ya no tiene que ser una fe solamente para alcanzar beneficios para esta vida, porque aquí todo es pasajero. Si tenemos fe y pedir a Dios un milagro y pedir a Dios bendiciones, Él nos va a dar, Él nos va a responder. Pero lo que el Señor nos quiere decir en esta palabra, que esto no es lo todo, esto no es lo mayor. Lo que necesitamos nosotros es tener fe, de escuchar la palabra de Dios y obedecer para nuestra salvación. ¿Qué es mayor que un milagro? ¿Qué es mayor que la sanidad de un cáncer? ¿Qué es mayor que un paralítico andar? ¿Qué es mayor que un ciego ver? ¿Qué es mayor que un mudo hablar o hasta un muerto resucitar? Mayor que esto es nuestra salvación. Y es concernente a esto que el Señor Jesús nos está hablando. Porque de qué nos sirve todas las bendiciones, estos milagros y estos beneficios para esta vida, y al final nosotros perder nuestra salvación. Entonces el Señor nos está hablando por medio de esta palabra, nos amonestando, así para que podamos cada uno de nosotros nos dar cuenta de que ya estamos cerca del fin,
de que ya estamos a pasos de partir de esta vida y llegar del otro lado. Y allí necesitamos estar firmes y preparados para encontrarnos con el Señor, para no sermos sorprendidos de una forma negativa, para no sermos sorprendidos y sermos juzgados y condenados porque hemos sido desobedientes, porque hemos sido descuidados con las cosas del Señor. Porque Jesús nos hace recordar o hace mención diciendo: acordaos de la mujer de Lot, porque exactamente esto ha sucedido. Qué salvación tan grande que el Señor había manifestado para Lot y para su familia, porque ellos eran tementes a Dios, porque ellos eran obedientes a la palabra del Señor. Todos los moradores de Sodoma, de Gomorra, estaban en desobediencia, estaban en pecado, estaban llevando una vida depravada, una vida apartada de Dios, de su verdad y de la santidad. Entonces Dios, decidiendo destruir esta ciudad, envió 2 ángeles en la casa de Lot para poder rescatar, para poder salvar a Lot y a su familia. Así va a ser también la venida del Señor Jesús. Todos los santos, todos los salvos, todos aquellos que verdaderamente están comprometidos con el Evangelio, con la palabra de Dios, el Señor les va a salvar. El Señor les va a rescatar de este mundo perdido. Por eso, mira la importancia, mi amigo, mi hermano, de nosotros buscar a Dios. Usted que me está escuchando en esta mañana, Jesús tiene un propósito lindo en tu vida. Jesús tiene una promesa muy grande para ti. Es necesario nosotros buscar al Señor. No estarmos viviendo una vida neutra o andarmos desapercibidos, desorientados por allí. Necesitamos la orientación de Dios, que viene por medio de la palabra del Señor. Y en esta mañana el Señor está nos diciendo: acordaos de la mujer de Lot. Los 2 ángeles entraron en la casa de Lot, rescataron a ellos, quitando del medio de los impíos, de medio de aquellas personas que iban a ser destruidas. Mas al quitar ellos de la ciudad, el Señor les ordena diciendo para ellos irse adelante y no mirar hacia atrás. Fue una palabra, quizás al principio, quizás aparentemente, una simple palabra. Mas yo quiero en esta mañana que usted, mi amigo, mi oyente, entienda que la palabra de Dios no es simple. La palabra de Dios tiene poder. Entonces, la palabra de Dios, ella tiene que ser respetada. Ella tiene que ser considerada. Tenemos que temer delante de Dios y de su palabra. Pero la mujer de Lot no llevó a serio la palabra de Dios. Así como ya sabemos nosotros, al caminar en este camino que estaban yendo, quizás un camino difícil, porque estaban saliendo de la ciudad, dejaron todo. Dejaron todas las cosas, tenían que escapar por su vida. Y estaban yendo en este camino para llegar en otra ciudad, en otro local, en otra aldea, para salvarse. Quizás el camino era difícil, un camino un poco complicado allí, ¿no? Y quedando para atrás su casa, quedando para atrás sus bienes materiales, quedando para atrás toda aquella cosa linda que tenía en esta ciudad, porque por supuesto que visiblemente, humanamente, físicamente, las cosas eran lindas, todo parece estaba perfecto. Mas un mensaje espiritual vino a ellos, para ellos salir de allí porque Dios iba a destruir. Parece algo que no tiene sentido. ¿Será que Dios va a destruir? Sí, Dios va a juzgar a los que no obedecen su palabra, a los que no respetan sus palabras. Dios va a juzgar. Y el juicio de Dios va a ser un justo juicio
Entonces, la destrucción de Sodoma, de los sodomitas y todos los moradores de Gomorra, fue un justo juicio de Dios. Y así también como el juicio que fue ejecutado en la mujer de Lot. Dice la palabra de Dios que ella miró atrás, desobedeciendo la palabra de Dios, y al mismo instante se convirtió en una estatua de sal. Entonces el juicio de Dios fue ejecutado también sobre la mujer de Lot, porque ella desobedeció. Mira, ya estaba a camino de la salvación, ya había sido rescatada de la ciudad, pero desobedeció la palabra de Dios, miró hacia atrás, y la ordenanza del Señor fue esta: no mira hacia atrás. Y ella miró y se convirtió en una estatua de sal. Este mirar atrás puede significar muchas cosas, sí, quizás conforme ya estamos refletiendo el camino difícil que estaban yendo, y ella recordando de la vida buena, de la tranquilidad, de los bienes materiales que había dejado allí en Sodoma. Quizás estaba teniendo este deseo, pensando: ¿será que Dios va a destruir mismo? ¿Será que no hay cómo rescatar alguna cosa? ¿Será que, entiende? Mirando la dificultad del camino que estaba yendo y pensando en la facilidad que tenía en que había dejado para atrás. Esto muchas veces va a refletir en el camino del Señor. El camino para seguir a Cristo es un camino angosto, es un camino apretado. Y muchas veces una persona piensa: es muy difícil, es muy apretado. Pero este es el camino de la salvación. Este es el camino que te va a llevar a la vida. El camino del mundo, el camino del pecado que simboliza Sodoma, Gomorra, es un camino aparentemente fácil. Es un camino aparentemente que te llama para volver atrás, te llama para mirar atrás. El pecado, la vanidad, el mundo de perdición te está llamando. Llama a usted, llama a mí. El desafío, la amenaza del mundo, la tentación del mundo que tenemos todos los días. El pecado te está llamando, la vanidad te está llamando, el mundo de engaño te está llamando. Para usted, mi hermano, para usted, oyente, mirar hacia atrás o volver hacia atrás, para usted perder tu salvación. Entonces usted pierde tu compromiso con Dios. Usted ya no es más responsable con las cosas del Señor, no llevando más en cuenta la verdad bíblica para practicar y obedecer, dejando que la influencia del mundo y del pecado venga a te influenciar a usted a hacer lo que el mundo quiere, a usted practicar lo que el mundo te ofrece, volviendo hacia atrás, mirando hacia atrás, aceptando la propuesta del mundo. La tentación y el pecado te llama, mas dice la palabra de Dios para nosotros resistir el mundo, resistir el pecado, resistir a Satanás. Tenemos que mirar hacia adelante, tenemos que seguir firme en esta caminada. Aunque muchas veces es difícil, el camino es angosto, es apretado, es estrecho, porque la puerta es estrecha. Tenemos que seguir hacia la meta final. Tenemos que seguir firmes así, conforme Jesús nos enseña, para podermos alcanzar la promesa del Señor. Tenemos una referencia bíblica en Reyes, Primera de Reyes, capítulo 13. Aquí tenemos una mención bíblica que habla respecto de un profeta, cual había Dios enviado desde Judá para ir hasta Betel y profetizar sobre el altar. Aquel altar que Jeroboam había edificado allí, y estaba sacrificando sobre aquel altar, sin ordenanza divina, sin aprobación de Dios. Y Dios levantó un profeta y envió desde Judá para ir profetizar contra aquel altar.
Y aquel profeta de Dios fue para profetizar. Profetizó contra el altar. El altar se rompió. La mano del rey quedó paralizada. Él oró nuevamente y la mano del rey se restauró. El rey quedó maravillado, viendo que el profeta era un profeta de Dios. Y el rey le invita para ir a su casa, para comer con él. Y le iba también a dar un regalo. El profeta de Dios dice: aunque me dé la mitad de tus bienes, yo no volveré contigo y no comeré pan ni tomaré agua en esta tierra. Porque así dijo el Señor: no vuelva por el mismo camino, no vuelva hacia atrás y no coma pan y no toma agua en esta tierra. Y se fue el profeta por adelante su camino para volver a Judá. Mas mientras iba, vino un otro profeta, supuestamente profeta, y dijo para que el profeta de Dios pudiera ir en su casa, comer pan y tomar agua. El profeta de Dios dijo: no, Jehová me dijo para no comer pan y no tomar agua en esta tierra. Aquel otro profeta viejo le mintió diciendo: un ángel de Dios me apareció, yo también soy profeta, y te mandó decir para volver y comer pan y tomar agua. El profeta de Dios entonces fue persuadido y convencido por el profeta mentiroso y volvió en su casa, comió pan y tomó agua. Y posteriormente a esto siguió su viaje, pero Dios ya le había ahora hablado que él había sido reprobado porque había desobedecido la orden del Señor. Y esto le iba a costar su vida. Y así fue. En el camino un león le atacó y le mató allí, dejando extendido en la orilla del camino. Y así es, todas las personas que no llevar a serio la palabra de Dios tendrán terribles consecuencias, porque la palabra de Dios es una palabra de vida, es palabra de salvación, es la única forma en la cual podemos encontrar por medio de ella la salvación. Mira que este profeta, Dios le utilizó tremendamente, haciendo señales tremendos. Mas al final él fue persuadido. Alguien le mintió y él creyó. Entonces mira que Dios ya había hablado directamente con él. Él tenía la palabra de la verdad en sus manos para no comer pan y no tomar agua en aquella tierra. Pero alguien le mintió y él dejó ser engañado, dejándole llevar por un camino de mentira, porque esto era obvio que era agradable a la carne. Bueno, entonces Dios apareció para ti, te dijo entonces no, pero Dios ya había hablado con él. Dios ya le había dado la palabra. Nosotros tenemos la palabra de Dios en nuestras manos. No necesita que nadie venga a te persuadir con palabras de engaño, con palabras de mentira. Hay muchos falsos profetas que mienten, que engañan a las personas para que usted tenga una falsa libertad, practique una falsa libertad en desobediencia a la palabra de Dios, te llevando a un camino de muerte, te llevando a un camino de sufrimiento todavía mayor. Pero en esta mañana el Espíritu Santo nos está divirtiendo. El Señor Jesús nos está hablando. Acordaos de la mujer de Lot. Esta referencia del profeta yo estoy tomando aquí para hacer una conexión con esta palabra, para recordar que no tenemos que volver atrás, que no tenemos que mirar hacia atrás, que no tenemos que despreciar la palabra de Dios a cambio de nada, así como hizo este profeta y así como hizo la mujer de Lot. Por eso Jesús afirma categóricamente: acordaos de la mujer de Lot. En esta mañana, mi amigo, mi oyente querido, acuérdese de este pasaje, acuérdese de este evento tremendo, porque así como fue en los días de Lot, así va a ser la venida del Hijo del Hombre. Usted que está en la presencia de Dios, usted que está firme, usted que está en obediencia a la palabra de Dios,
no está cambiando los principios bíblicos, las enseñanzas bíblicas a cambio de beneficio, a cambio de bebida, de comida, o de vestirse, o de algún provecho carnal. Usted que no está dejando ser persuadido por engañadores, por falsos pastores, por falsos predicadores que están mintiendo, porque hoy en día hay muchos mentirosos que mienten engañando a las personas, adulando a las personas para quitar provecho de ellas y están llevando a la perdición. No permita que esto suceda contigo. Busque a Dios, abre tu corazón, dé atención a la palabra, guarde los principios bíblicos, tema a Dios y obedezca su palabra con amor y con fidelidad. Y usted va a agradecer mucho después. Aunque hoy el camino sea apretado, aunque hoy el camino para ti parece ser difícil, mas vas a gozar de una salvación eterna. Vas a gozar de un descanso, de una paz verdadera que Cristo te ofrece. No es la paz como el mundo ofrece, no es la alegría como este mundo ofrece, mas es una alegría eterna, una paz verdadera que está preparada para mí y para ti. Pronto Jesús vendrá para nos arrebatar. Como fue los días de Lot, la gente no esperaba. Los sodomitas y los moradores de Gomorra no esperaban esto. Pensaban que esto nunca iba a suceder. Pero de repente, repentinamente, vino fuego y azufre del cielo y les destruyó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Vamos a ser prudentes, vigilantes, buscar a Dios, esforzarnos para el Señor, mirar hacia adelante y obedecer la palabra de Dios. Aunque cueste, aunque tengamos precio a pagar, como la iglesia primitiva, como los discípulos pagaron precio, la mayoría con su propia vida, mas están con el Señor porque han vencido. Y así también yo y usted, oyente querido, podamos vencer en la fuerza de Dios, en el poder del Espíritu Santo. No te preocupes con las cosas de esta vida. No te desesperes por las cosas de este mundo. Busca a Dios, su reino y su justicia, y todas estas cosas vos serán añadidas. Primero lugar, el reino de Dios. Primero lugar, tu salvación. Primero lugar, la seguridad de una vida eterna con Cristo Jesús. Y todas las demás cosas, ellas vendrán por añadidura. Tiene que estar en segundo plano, porque todo aquí se terminará un día y seguiremos con Cristo en la eternidad. Que Dios te bendiga, que el Espíritu Santo te enseñe, te fortalezca, te oriente, te ayude a usted, mi amigo, a perseverar. De que está firme con Dios, permanezca firme. Y usted que está ahí parado, descarriado, apartado de Dios, vuelva para Jesús urgentemente. Usted que ha mirado hacia atrás, usted que está mirando para el mundo y para el pecado, se ha convertido en una estatua de sal porque se ha enfriado espiritual, porque está muerto espiritual. Por medio del sacrificio de Jesús en la cruz, Jesús te da una nueva oportunidad. Jesús te resucita espiritualmente. Jesús cambia y transforma tu vida. Depende de ti. Si tú quieres, vuelva hoy para Jesús. Reconcíliate con Cristo. O usted que todavía no aceptó a Jesús, acepta a Él. Reciba a Él como único y suficiente Salvador. Y Él te va a perdonar. Y Él te va a limpiar. Y Él va a escribir tu nombre allá en el cielo, en el libro de la vida, para que usted no venga a sufrir y perecer en el daño de la segunda muerte. Que Dios te bendiga, que Dios te conceda paz, que Dios te conceda fortaleza, que Dios te conceda alegría en esta mañana y que tú puedas refletir y luchar por tu salvación, porque es lo más precioso que el Señor ofrece para cada uno de nosotros.
Que Dios os bendiga. Yo quiero orar con ustedes. En este momento vamos a elevar a Dios una oración, porque por medio de la oración la mano de Dios se mueve para bendecir y para dar paz y salvación. Oremos. Glorioso Dios y eterno Padre, en esta mañana gloriosa, en esta oportunidad maravillosa que tú nos estás dando para estarmos aquí en este programa de radio, para podermos transmitir tu palabra. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, muchos también estamos escuchando por internet. Visita en este momento a estos oyentes queridos, a estas almas, a estas personas, a estas familias, donde quiera que esté. Personas que están clamando por paz, personas que están clamando por liberación, personas que están clamando por sanidad, personas que están clamando por el socorro de Dios. Que el Señor os pueda alcanzar en esta mañana por medio de la palabra. Tu palabra tiene poder, Señor, para romper cadenas, para echar por tierra murallas. En el nombre de Jesucristo, sana a los enfermos, Señor. Restaura vidas, restaura familia. Hay salida, libramiento de muerte. Presentamos para ti, Señor, todas las personas que están necesitadas de un milagro de Dios en esta mañana. Pedimos, Señor, y creemos en una gran obra de salvación en la vida de aquellos que ahora están reconciliando, que ahora están volviendo para Jesús, que ahora están aceptando al Señor como único y suficiente Salvador de su alma. Bendiga esta radio, bendiga al propietario, hermano Leonardo, y su familia, y todos los miles y miles de oyentes que escuchan aquí en Santa Rita, Paraguay, y en todos los lugares donde está llegando esta programación. Bendiga, Señor, te lo pedimos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén, Señor Jesús.